Ahí vámonos a la nube entonces. Ahí estamos. Pareciera que ahí está grabando. Ahí alguien ve si está grabando, ¿no? Alguien se da cuenta, pero yo no sé dónde estará. Ahí está, ahí está el Ahí está botón rojo a la grabando. izquierda, claro. Ahí está. Claro. Perfecto. Ya. Bueno, gracias nuevamente por advertirme el tema, ¿ya? La conexión esa está un poco inestable. Bueno, vuelvo a cero para poder dejar grabado el inicio de la clase. Como les comentaba, el proceso productivo minero involucra una gran cantidad de actividades que deben ser desarrolladas en forma coordinada, ¿ya? Durante todo el proceso minero intervienen una serie de ciencias, una serie de tecnologías, una serie de procesos para poder tener como producto final el cobre o el oro o el producto que estamos, ¿no es cierto?, buscando en este yacimiento. Estas actividades comienzan con la búsqueda del yacimiento, con la exploración, ¿ya? Y la entrega finalmente de un recurso, ojalá, ¿no es cierto?, en calidad de medio, ¿ya?, que es entregado a otra etapa de la geología para transformarlo en reserva, a través de procesos de sondaje, de muestreo, en fin, de modelamiento, logramos determinar qué cantidad, qué calidad tiene este recurso, esta minera, ¿ya? Obtenido este antecedente, obtenía las dimensiones del yacimiento, obtenía el modelo de este yacimiento, pasa a la etapa de proyecto. Profe, Disculpen un momento, por favor, que voy a verificar algo. sí. Profe, no estamos viendo el PPT ahora, por si acaso. Está grabando, pero no estamos viendo el PPT. Un minuto, no sé quién habla. No está viendo el PPT porque este está desde otro lado. Y se está grabando. Y me pone a compartir pantalla para que no se corte. ¿Ahí la ven, chicos? Ahí sí. Hola, ¿ahí ven la pantalla? Ahí sí. Ahí se ve la pantalla. Ya, y voy a verificar si es que se está grabando la clase y los dejo seguir avanzando. Perdón la interrupción. Sí, entonces está grabando al parecer, ¿eh? Hay un botón que está parpadeando rojo a la izquierda arriba. Maravilloso, entonces los dejo seguir avanzando. Perdón la interrupción, que había que verificar eso, chicos. Me está entregando un mensaje en todo caso de que está intermitente la conexión. Ya, bueno, pero eso es como dijo la clase. ¿Ya? Ahí recién está compartiendo la pantalla, don Héctor. Ya. ¿Ya? Para que ahí pueda seguir avanzando con ella. Fíjese, cuando comparte pantalla, están las pantallitas aquí de pantalla. Ya no están las pantallitas porque está metido en el... Gracias. Ya, bueno, espero que ahora quede resuelto todo el tema. La verdad es que hemos tenido varias partidas, ¿no es cierto? La verdad es que no sé en qué parte habrá quedado grabada la clase, pero nos vamos a incorporar en hacer el resumen de la etapa de proyecto, ¿no es cierto?, que pasa por una serie de etapas de ingeniería, una ingeniería conceptual, posterior un estudio de prefactibilidad, una ingeniería básica, un estudio de factibilidad, y estábamos aquí cuando Rodrigo nos advirtió de que no se estaba grabando la clase. En este estudio de factibilidad, como les estaba comentando, intervienen ya elementos que van ya dimensionando, en definitiva, cómo hacer este proyecto. Ya está determinado en el método de explotación, las características de sus galerías, de sus bancos, en fin, y ya se están determinando los tipos de equipos. Equipos que en su selección, ¿ya?, en su búsqueda y en su llegada al proyecto, también le agregan una variable al diseño del proyecto, porque los equipos no están disponibles
de forma inmediata normalmente, ¿ya? Las fábricas que entregan los equipos normalmente tienen planes de producción y el interesado, ¿no es cierto?, debe ubicarse a la cola de la entrega de estos productos, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto en el norte en que tenemos que partir en el mes de enero y vamos a tener que partir con equipos arrendados porque la fábrica de los equipos tienen plazo de entrega 20 meses. Como ustedes ven, una condición de ese estilo modifica no solo el diseño, porque a lo mejor lleva a cambiar algún tipo de equipo, sino que especialmente lo que es el tema de la planificación, ¿ya? En este estudio de factibilidad ya empiezan estos temas ya a ser reales, lo que es el mundo real del mercado empieza a condicionar también este estudio de factibilidad y para pasar finalmente a la ingeniería de detalle, donde ahí ya tenemos determinado el tipo de equipos, tenemos determinado cómo vamos a hacer la tronadura, qué tipo de explosivo, qué tipo de fortificación, en fin, y cada uno de estos elementos tiene una etapa de ingeniería, tiene una etapa de diseño, ¿ya?, que tiene que ser elaborada en el tiempo, ¿ya? Con la ingeniería de detalle en la mano, entregamos estos planos, ¿no es cierto?, entregamos este proyecto a la construcción y entramos a una etapa que se llama de desarrollo del yacimiento, ¿ya?, que es preparar todos los accesos hacia los puntos de producción, es preparar toda la infraestructura de apoyo, las construcciones de apoyo de este proyecto, y a eso se le llama también la etapa de desarrollo, pero que son de las galerías básicas, que son de las galerías de infraestructura, ¿ya?, que tienen además un tratamiento, digamos, tributario distinto, ¿ya?, porque son obras de inversión. Todo lo que aquí se realiza en esta etapa de desarrollo es una etapa que tributariamente, ¿no es cierto?, es una etapa en que las inversiones que aquí se realizan son distribuidas, son amortizadas en el tiempo, en no sé, 10 años, 15 años, en fin, 7 años, dependiendo de las dimensiones del proyecto. En esta etapa de la construcción de obras, ¿no es cierto?, la infraestructura básica es fundamental para poder partir con las actividades, dónde vamos a tener al personal, dónde vamos a tener los talleres, dónde van a estar las oficinas del personal que va a trabajar en la construcción, ¿ya? Dentro de estas actividades viene también la construcción de galerías, que es la etapa de desarrollo minero, de construcción de galerías de acceso, ¿ya? Construcción de otras obras de mayor envergadura y instalaciones y montajes de distintos equipamientos de mayor magnitud, correas transportadoras, en fin, chancadores, etc., ¿ya? Esta etapa ya tiene un diseño ya mayor, ya empieza a verse, empieza a tener una proyección hacia el exterior de cómo es el diseño y cómo se planifican estas actividades en el largo, mediano y corto plazo, ¿ya? Estas planificaciones de mediano y corto plazo, largo y corto plazo, perdón, tiene sus tiempos de ejecución que están dados por las magnitudes de la etapa que estamos pasando, ¿ya? Una etapa de desarrollo minero son aproximadamente entre 1 año a 5 o 7 años, ¿ya? Una faena chica, una faena minera de 15.000 toneladas mensuales, tiene un proceso de construcción
que son del orden de los 6 meses a 1 año. Una faena como chuqui subterráneo, ¿ya? Toda la etapa de preparación, de desarrollo de la mina subterránea, solamente de construcción, van a ser del orden de los 8 años. Hoy día le están faltando aproximadamente 5 años todavía de desarrollo. Sin mencionar que en la etapa de proyecto, porque ya las reservas están conocidas, yo las conocí estudiándose en el año 76, ¿ya? Para iniciar su construcción, ¿no es cierto?, hace 3 años atrás. Eso les habla a ustedes de la variación que genera en el tiempo y en las dimensiones de los desarrollos, de las planificaciones, la magnitud del yacimiento, ¿ya? Es re importante tener presente eso. Sin embargo, las características, la básica de cada uno de estos es la misma, ¿ya? La tecnología también se adapta al tamaño, la tecnología se adapta a las dimensiones, al ritmo de producción. Bueno, teniendo ya este yacimiento en etapa de construcción de sus accesos, empieza también a ocurrir paralelamente, a desarrollarse paralelamente, la etapa de construcción de la mina, ¿ya? La etapa de explotación, donde la construcción de la galería, ¿ya? La construcción de todas las obras mineras, están destinadas ya no a acceder al yacimiento, sino que a preparar las unidades de explotación, ¿ya? A preparar cada una de los bancos, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, con el pre-stripping en recubierto, o de las distintas galerías, de los caserones de un método subterráneo, ¿ya? Esta infraestructura, esta construcción ya de las unidades de explotación, es lo que ya se llama preparación minera, ya no se llama desarrollo minero. Ahora, normalmente cuando uno habla generalidades, construir galerías o construir las obras, uno habla del desarrollo, pero ojo, hay que tener la diferencia entre cuándo se le llama realmente desarrollo o se le llama preparación a esta construcción de la infraestructura básica de la mina, ¿ya? Tienen tratamiento tributario distinto, la preparación va cargada a costos directos, ¿ya? Sin embargo, el desarrollo va a inversión. Están en distintas etapas de este desarrollo, dentro de este diseño, ¿no es cierto?, del gran proyecto minero, ¿ya? Pero dentro de lo que estamos viendo ahora, lo que es la etapa de explotación, hay otra etapa del diseño, hay otra etapa de la planificación, ¿ya? Y que va direccionada a cada una de las áreas, ¿ya? Esta planificación ya en la etapa de explotación va direccionada, ¿no es cierto?, ya a las áreas a explotar, a las unidades a explotar, ¿ya?, a la topografía, la energía, ¿ya?, la ventilación, las distintas excavaciones que hay que hacer, el drenaje, la geología de minas, que aquí es otra etapa de la geología. Nosotros ya habíamos visto anteriormente 2 etapas, ¿no es cierto?, y que se subdividen en otras. Aquí entramos en una tercera etapa, que es la geología de minas, que le hace seguimiento al comportamiento del yacimiento durante la etapa de explotación. Y está también la etapa de ingeniería, pero que se preocupa ya del detalle básico. Se preocupa de cómo vamos a fortificar, cómo va a ser esta fortificación, los diagramas de anclaje, ¿no es cierto?, de pernos de anclaje, de malla, del choque, de la tronadura, del tipo de explosivo, del diagrama de tronadura, de la distribución de los drenajes, ¿no es cierto?, el piping, las bombas, ¿ya? La ventilación, cómo vamos a llevar esta ventilación, cuál va a ser la secuencia de construcción de obras de ventilación, de instalación de ventiladores, de extracción de los flujos o inyección de flujos de aire fresco, en fin.
Cada una de estas etapas, cada uno de estos puntos necesita un desarrollo, un diseño, una planificación, ¿ya? Por ejemplo, en la etapa de topografía, día a día debe llevarse el control de las obras, pero que ese control tiene que estar ligado con la planificación, tiene que estar ligado con el programa de avance, ¿ya? Para poder llevar la topografía actualizada e ir hacia donde necesitamos llegar, ¿ya? La energía no es solamente enchufarse en una subestación en superficie, sino que tiene todo un diseño, ¿ya? de la prolongación de los cables, de las subestaciones eléctricas, en fin, que van hacia el interior del rajo o hacia el interior de la mina subterránea, ¿ya? La ventilación ya es más compleja, porque junto con ir direccionando los flujos de aire fresco y extracción del aire viciado, la mina va cambiando día a día, por lo tanto, la ventilación va cambiando también día a día, ¿ya? Esta ventilación es necesaria irla adecuando tanto con las nuevas obras que vamos teniendo, porque día a día nosotros vamos abriendo nuevas galerías, sino que también cuando van ocurriendo incorporaciones de nuevos equipos. Cada equipo que se incorpora necesita una cantidad de metros cúbicos de aire fresco, ¿no es cierto?, para poder ventilar la contaminación que generan los HP de esos equipos, ¿ya? Bueno, dentro también de esto hay otras instalaciones dentro de la mina, ¿ya? Que son talleres de mantención, que son obras que se dio para la alimentación de la gente, hay estaciones de emergencia, en fin, ¿ya? También son obras que se van construyendo en esta etapa, ¿ya? Y que tienen que estar diseñadas y planificadas de acuerdo a las características y dimensiones de la mina. Hoy día, ¿no es cierto?, la ley nos obliga, por ejemplo, a tener estaciones de salvavidas, digamos, donde tengamos unidades de rescate o de resguardo, ¿no es cierto?, frente a accidentes graves, ¿ya?, que son necesarios ubicarlos en distintas etapas de la mina, en distintos sectores de la mina. Cada una de estas instalaciones tiene sus dimensiones, tiene sus requerimientos, necesitan energía o necesitan otro tipo de condiciones para ser establecidas en el interior mina. Otro tema que también es importantísimo dentro de la medida, no tan solo la subterránea, sino que el rasgo abierto, ¿ya?, es el drenaje. El drenaje no es solamente el agua que es necesario incorporar para la perforación, sino que están las aguas de las napas subterráneas que se van incorporando a la mina, ¿ya? Y no tan solo en la mina subterránea, también el rasgo abierto, ¿ya? Y que es necesario ubicarlas, dirigirlas hacia un punto de acumulación para poder después sacarlas fuera de la mina, ¿ya? Un poco ejemplo de este tema del drenaje tenemos, por ejemplo, en la Ministro Ale, en Chuquicamata, ¿ya? Tiene piscina en algunos bancos donde hay, ¿no es cierto?, está saliendo agua de las napas, ¿ya?, y que es necesario acumularlas en un sector para impulsarlas hacia otro punto de acumulación, ¿ya? En Sagasta, Quique, ¿ya?, la mina está ligada a la falla Longacho, ¿ya?, que es un afluente de la pampa del Tamarugal, ¿ya?, y en que ahí necesitábamos sacar 18 litros por segundo. Por lo tanto, la red de bombas y evacuación era importantísima, ¿ya? En la mina Agustina, actual Carola, ¿ya?,
Los niveles inferiores están bajo la cota del río Copiapó y la cantidad de agua que ahí, ¿no es cierto?, estamos teniendo en las galerías es importantísima. Por lo tanto, estas drenes son obras importantísimas a desarrollar que necesitan un diseño de todas maneras, ¿ya? Y necesitan una planificación en su ubicación dentro de la mina, teniente, ¿para qué decir, no es cierto?, la cantidad de agua que tiene que evacuar y por lo tanto los proyectos de drenaje son extraordinariamente importantes, ¿ya? Así es que, como les digo, cada una de estas etapas necesitan de todas maneras este diseño, esta planificación. La geología de mina día a día tiene que estar presente en las frentes de trabajo e ir retroalimentando al modelo geológico. Y es probable que en algunas ocasiones esta retroalimentación genere cambios en el modelo geológico que incluso pueden llegar a presentar modificaciones en el diseño mismo de algún área de la mina o de las dimensiones de las unidades de explotación o generar alguna variación en el proyecto mina, ¿ya? Naturalmente que esto también afecta a la etapa de ingeniería, que a su vez la etapa de ingeniería, ¿no es cierto?, conforme a lo que se va conociendo, conforme a lo que se va desarrollando, ¿ya?, va teniendo nuevas variables que analizar en la fortificación. La fortificación normalmente te va exigiendo nuevas cosas, te va exigiendo trabajos que probablemente originalmente no estuvieron considerados porque no se conocía, pero que en la medida que se va abriendo la mina, ¿no es cierto?, eso se va conociendo y hay que ir mejorando, ¿ya? En la etapa de tronadura, si tenemos variaciones en la dureza, tenemos variaciones en la geomecánica, con la presencia de estructuras que pueden alterar la estabilidad de la mina, probablemente también van a generar alteración en lo que es el arranque, ¿no es cierto?, lo que es la perforación y tronadura, ¿ya? Bueno, entramos a hablar del proceso mina mismo, ¿no es cierto?, en que dentro del proceso mina están ya las operaciones unitarias de arranque, de perforación, de tronadura, que cada una de estas etapas en sí es una actividad y una técnica individual, digamos, específica, importante, ¿ya? Dentro de lo que es el desarrollo minero, es la construcción o preparación de todas las galerías que se están en construcción, ¿ya? En la medida en que estas galerías se van abriendo, se tienen que ir resolviendo situaciones que se van presentando el día a día, ¿ya?, y que van requiriendo ya, en muchas ocasiones, un diseño de corto plazo, por llamarlo así, soluciones de corto plazo y planificaciones o programaciones de corto plazo, ¿ya?, que tienen que irse incorporando. Con esto, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que el diseño no es uno solo, la planificación no es una sola, y no es, lamentablemente tampoco es estable, tiene que ser móvil, tiene que ser variable para poder irse adaptando al conocimiento que va entregando la mina en la medida que se abre. En la etapa de arranque también ocurren, ¿no es cierto?, variaciones en lo que es perforación, en lo que es tronadura, ¿ya? Después la extracción misma, ¿no sé?, también ya quizás esto es un poquitito más estable, pero también pueden haber variaciones dependiendo del comportamiento, dependiendo de distancia, dependiendo del ritmo de producción. Junto con esto, ¿no es cierto?, hay otras actividades que están ligadas al desarrollo, a la preparación de la mina, y que son el apoyo a todo el tema de mantención de equipo, de renovación de equipo, ¿ya?, reemplazo de equipo,
Están también en la etapa de adquisiciones de los insumos que se ocupan dentro de la actividad mina, insumos que tienen que ser también proyectados, tienen que ser planificados en las cantidades y en los ritmos de incorporación al proceso, ¿ya? Nosotros no podemos pedir de un día para otro una cierta tipo de producto, una cierta cantidad de productos, sino que tenemos que planificarlo y programarlo para su entrega, ¿ya? Los suministros, ¿no es cierto?, son importantísimos desde la etapa de adquisiciones de bodega a Interior Mina, ¿ya?, al rajo. Otra actividad importantísima dentro del proyecto minero es la etapa de prevención de riesgo y la etapa de medio ambiente. Son hoy día, ¿no es cierto?, básicas en cualquier proyecto industrial, pero en el caso de la minería son doblemente importantes, ¿no es cierto?, en pro de la seguridad de las personas, ¿ya? La prevención de riesgo también interviene enormemente en lo que son los diseños, ¿ya?, generando condiciones constructivas, condiciones de trabajo de la gente, diseño de planes de prevención, que son hoy día importantes en cualquier proceso minero, ya que existe conciencia en el mundo que no hay libra de cobre que requiera una gota de sangre en su costo, ¿ya? Lo mismo en el tema general del medio ambiente, ¿no es cierto?, en cuanto al aire que respiramos, en fin, a los residuos líquidos y sólidos, ¿ya? Son todos temas que hoy día ya están incorporados dentro del diseño de una mina, están incorporados dentro de los planes, las planificaciones y los programas de producción, ¿ya? Todo esto lleva aparejado un control de costos, ¿ya?, lleva aparejado un diseño en el control de costos, ¿ya? ¿Cómo vamos nosotros a controlar, vamos a planificar los movimientos, ¿no es cierto?, de la plata, de la inversión, cómo se va a distribuir, ¿ya? Y de tal manera de poder tener, ¿no es cierto?, un flujo de caja que sea ordenado y que nos genere finalmente una seguridad en la proyección a futuro de que vamos a tener un proyecto rentable y que no se nos van a arrancar, ¿no es cierto?, los costos por descuido en la planificación, por descuido en la programación, por descuidos en el diseño, ¿ya? Junto con esto ya pasamos a lo que es la administración y la gestión, ¿ya? Dentro del proceso de todo este proyecto, todas estas cosas necesitan, ¿no es cierto?, todas estas etapas necesitan un grado de gestión, una administración, ¿ya?, que no es tan simple. Tiene que dominar todo el proceso, tiene que dominar todo el desarrollo de estas actividades que hemos ido mencionando, porque están ligadas a una serie de ordenamientos para poder tener un negocio absolutamente controlado. Dentro de esta administración y gestión están las normas legales, están los permisos, ¿ya?, están las autorizaciones, ¿ya?, que se requieren en las distintas etapas. Autorizaciones que son renovables año a año, por ejemplo, el consumo de explosivos. Todo esto tiene que estar controlado dentro de esta administración y gestión del proyecto, ¿ya? Recursos humanos. Con cada una de estas etapas, cada uno de estos procesos, no son realizadas con robot. Y aunque sean realizadas con robot, en alguna parte del proceso robótico lleva la incursión de un ser humano, ¿ya? Bueno, el recurso humano, el personal que se desempeña dentro de este proyecto, también requiere
de todo un ordenamiento administrativo, ¿ya? En el tema remuneracional, en el tema imposiciones, ¿no es cierto?, de todo el tema de cubrir las obligaciones administrativas de la empresa por las personas, ¿ya? Y las relaciones con ellos, en lo que dice relación a todo la relación económica, laboral que debe existir con el personal. Tema muy importante, muy delicado, en que también el diseño de la dotación, cómo vamos a tener distribuida la dotación, cómo la vamos, ¿no es cierto?, a remunerar, en fin, qué tipo de especialidad, la condición física que deben tener cada uno de los candidatos, son manejados en esta administración y gestión del recurso humano, ¿ya? Y que requiere, como les decía inicialmente, un diseño y una planificación de la incorporación o también, ¿no es cierto?, cuando hay etapas que terminan, hay gente también que si no se reubica, tiene que, obviamente, ¿no es cierto?, no puede seguir sin hacer nada, por lo tanto, hay que reubicarla o sacarla del proceso, ¿ya? Son condiciones naturales en cualquier desarrollo productivo. Una vez que ya tenemos la mina andando, ¿no es cierto?, y está produciendo, hay etapas posteriores a la explotación de la mina, y que son el procesamiento de los minerales en la etapa metalúrgica, en las plantas de flotación, plantas de lixiviación, ¿ya? En que hay también etapas de investigación de los procesos para poder mejorar, control de calidad, control de los procesos mismos, control ambiental, ¿ya? Dentro de los procesamientos, el control ambiental es re importante porque vamos a tener residuos ya que van a ser diferentes a los residuos minas, el tema de los relaves, el tema de las escorias, el tema de las emanaciones de gases, ¿no es cierto? Por lo tanto, el control ambiental es una etapa importantísima dentro de las etapas que hemos nombrado dentro del proceso productivo, ¿ya? En que es tan complejo como el anterior, como el desarrollo de la mina, ¿ya? Pero no vamos a repetir, ¿no es cierto?, lo que dijimos en la mina, porque en el procesamiento prácticamente se dan las mismas etapas, obviamente acondicionadas a lo que es el proceso de las minerales. Hasta que llega el tema de la comercialización, la que está sometida a una serie de normas, especificaciones, contratos, ¿ya?, que requieren también de una planificación de estas obligaciones que deben cumplir los productos para ser comercializados, y también las actividades que deben realizarse con ella, digamos, que es todo el transporte del producto, el estudio de los mercados, dónde lo vamos a vender, dónde es más rentable mandarlo, dónde vamos a tener mejor recepción de nuestro producto, ¿ya? Y la búsqueda, finalmente, de nuevas aplicaciones. Bueno, nos hemos demorado bastante en lo que es este proceso productivo, ¿no es cierto?, ya en lo que es todo lo que involucra un proyecto minero, ¿ya? Y como se habrán dado cuenta con todo esto que hemos conversado, que el proyecto minero es uno de los temas productivos con mayor cantidad de actividades ligadas a él dentro de las actividades conocidas en el mundo, ¿ya? Claro, la industria automotriz es grande, ¿ya? Tiene una enorme producción, ¿ya? Pero la cantidad de procesos que intervienen en un desarrollo minero es muy alto, muy complejo, muy extenso y con muchas especialidades, ¿ya? Bueno, estas láminas un poco representan, ¿no es cierto?, lo que es un proyecto minero de rasgo abierto,
en donde podemos ver la distribución de actividades tanto en la mina como en el proceso de chancao, molienda, planta, bueno, y no salen ya lo que es comercialización. Lo mismo que en el tema subterráneo, ¿no es cierto? Dependiendo del método de explotación, vamos a tener ligadas a ella distintas actividades dentro del proceso subterráneo, perforación, tronadura, carguío, transporte, traspaso, en fin. Vamos a entrar un poquitito ya más en detalle, ¿no es cierto?, en lo que es nuestra unidad, en que el proceso de planificación minera determina qué porción del yacimiento será extraído, además del cómo y cuándo será procesado, ¿ya? Esta planificación, ¿no es cierto?, se está refiriendo a las distintas etapas que vimos en el proyecto minero, ¿ya? Está hablando de porción del yacimiento, ¿ya? Estamos hablando de la etapa del yacimiento, ¿ya? Pero además estamos hablando de cómo y de cuándo. La planificación de largo plazo o estratégica es un proceso interdisciplinario que está compuesto por las etapas de definiciones de envolvente económica, ¿ya? Determinación del método de explotación, diseño operacional, secuencia de explotación y su posterior evaluación económica. O sea, estas 4 líneas, ¿no es cierto?, un poco están resumiendo lo que vimos en el esquema general que analizamos recién, ¿ya? Esta planificación, ¿no es cierto?, ve la estrategia en general a seguir, donde el mercado nos guía, qué nos dicen las proyecciones de precios a futuro, ¿ya? Dónde se ve más fuerte el uso de nuestro producto, ¿no es cierto? Hoy día estamos hablando de China. ¿Qué es lo que necesita China? ¿Ya? Y dentro de la planificación hay que tomar, ¿no es cierto?, esas consideraciones para ver cómo se incorpora dentro de esta planificación del yacimiento general, ¿ya? Después vienen, ¿no es cierto?, esta determinación del método de explotación, en que cada una de sus etapas, las planificaciones, van de la mano con el diseño para poder tener, ¿no es cierto?, una explotación racional del yacimiento. Sacar mineral de una mina no es llegar a una frente de trabajo, sino que tiene que, para poder nosotros tener un resultado económico positivo y de acuerdo a lo que nos ha entregado la envolvente económica, nosotros tenemos que ver cómo está distribuido el mineral en nuestro yacimiento, cómo nosotros podemos acceder a más de un punto de explotación, de tal manera de poder tener la posibilidad de extraer productos con una calidad tal que nos permitan tener una ley media comercial, ¿ya? Por ejemplo, hoy día nosotros estamos con un proyecto, como les mencionaba, en Diego de Almagro, en que para poder tener mezcla de minerales y tener una distribución de las leyes altas y las leyes bajas en el tiempo, tuvimos que partir con un desarrollo acelerado de accesos y poder tener llegada a 3 puntos de explotación distintos dentro de la mina para poder tener una explotación y un producto final rentable, un producto final que nos cuide las altas leyes para poder sacar las bajas leyes. Si nosotros nos vamos directamente a sacar las altas leyes, vamos a tener lo que se llama un floreo de la mina, ¿ya? Vamos a tener, claro, un ingreso inmediato a corto plazo muy bueno porque vamos a explotar las altas leyes. Sin embargo, probablemente al poco andar vamos a llegar a las zonas de bajas leyes y ese producto no va a ser rentable,
no va a pagar sus costos por sí solo. Por eso que es importante tener un manejo, ¿no es cierto?, de las distintas calidades que tenemos dentro de la mina, obviamente dentro de límites razonables, dentro de una ley de corte, ¿no es cierto?, que sea, ojalá, baja. Mientras más baja, mejor aprovechamos el yacimiento, ¿ya? Esto no significa explotar todo, ¿ya? Sino que básicamente es aprovechar buscando una ley media tal que sea útil para el proceso posterior de la planta, ¿ya? Obviamente que todo esto nos va a entregar un valor económico, una evaluación económica, ¿ya?, que tiene que ser finalmente positiva, ¿ya? La secuencia de explotación es importantísima para el cuidado y la vida útil del yacimiento, ¿ya? Un yacimiento se nos puede ir de un 2x3 si nosotros nos vamos exclusivamente a las leyes altas, ¿ya? Estamos hablando de leyes que son mucho más allá de las leyes comerciales normales, digamos. Y esas leyes, ¿no es cierto?, pueden arrastrar leyes bajas, no necesariamente subeconómicas, no necesariamente muy bajas, pero sí, en vez de tener una ley de corte de 1,2, de 1,5, podemos tener una ley de corte de 0,6, de 0,7 o menos si es un rasgo abierto o una gran minería. Todo esto en beneficio del proyecto minero. Durante el proceso de diseño y secuenciamiento de la mina, ¿ya?, hay otra condición del yacimiento, que es la geomecánica, que juega un rol protagónico en el diseño de la mina, ¿ya?, validando y prediciendo los riesgos asociados al diseño del plan minero. En este tema me voy a detener un poquitito más, ¿no es cierto?, porque la geomecánica nos puede condicionar el funcionamiento de una mina, nos puede condicionar el método de explotación que nosotros podemos tener, y a lo mejor tenemos que ir en la búsqueda de una condición mejor, o nos puede llevar al final a una paralización del proyecto, ¿ya? La geomecánica analiza, ¿no es cierto?, la génesis del yacimiento, analiza la dureza, analiza, ¿no es cierto?, todo el tema del fracturamiento, todo el tema de las estructuras existentes, los planes de diaclasa, las fallas, ¿ya? Las grandes fallas son diaclasas gigantes, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Cada una de estas estructuras, ¿no es cierto?, generada normalmente a través de procesos tectónicos, ¿ya?, de grandes yacimientos, cataclismos de hace varios miles o millones de años, ¿ya? Cuando se han producido, han generado un daño en el macizo rocoso, ¿ya? Ese daño se manifiesta, ¿no es cierto?, en la presencia de estructura, ¿ya?, en la presencia de estas diaclasas, en la presencia de estos planos de debilidad, en la presencia de fracturas que contienen rellenos que son afectados, por ejemplo, por la presencia de agua, y que cuando hay escurrimiento de agua o cuando hay una abertura, estos rellenos se sueltan, se lavan y nos van generando inestabilidades. Por otro lado, la génesis del yacimiento también, dependiendo del origen del yacimiento, también el comportamiento de la roca va a ser distinto. El comportamiento de una roca sedimentaria, obviamente, cuando tengamos ya un yacimiento en roca sedimentaria, probablemente vamos a tener la formación de estratos, ¿no es cierto?, de laja, de planchones, ¿ya?, que se nos van a soltar fácilmente cuando nosotros vayamos abriendo la carería, ¿ya? Las estructuras
van a ser una consideración importantísima en la elaboración y diseño de los bancos en un rasgo abierto. Si nosotros no consideramos las estructuras y tenemos estructuras de gran tamaño, ¿ya? Probablemente en un futuro podamos tener inestabilidades que nos generen deslizamientos de bancos completos, no de uno, sino que de varios bancos, generando una condición de riesgo altísima en un rasgo abierto, ¿ya? Estas condiciones también, ¿no es cierto?, están presentes cuando nosotros determinamos el tamaño de un caserón en la minería subterránea, ¿ya? El radio hidráulico nos habla, ¿no es cierto?, de cuál es el ancho recomendable de un caserón, nos habla también del largo, ¿ya?, y del alto que puede tener este caserón, de tal manera que se mantenga estable. Si se mantiene estable, probablemente vamos a hablar de un sublevel stopping. Si no se mantiene estable, probablemente vamos a hablar de un sublevel caving, ¿ya? O si es una beta, ¿no es cierto? Y esta beta, ¿no es cierto?, tiene una calidad de las cajas de mala calidad, una caja que ha sido muy afectada por el tectonismo, probablemente va a haber un fracturamiento muy intenso. Nosotros vamos a tener inestabilidad en las cajas, ¿ya? Y vamos a tener que a lo mejor fortificar, porque en caso contrario se nos va a meter la dilución, se nos va a meter la baja ley o la estéril de las cajas. Y aquí podemos nosotros tener soluciones de variados estilos. Podemos tener un método de explotación que a lo mejor sea, ¿no es cierto?, rellenando el espacio que estamos abriendo, ¿ya?, un shrinkage, un cut and fill, ¿ya?, o fortificando el tema, las cajas, ¿ya? Si no se nos sostiene un techo en un sublevel stopping, vamos a tener que ingresar, como les decía, a un sublevel caving, ¿ya? Bueno, cada una de estas consecuencias que nos genera la geomecánica, ¿ya?, tiene un rol protagónico en el desarrollo de la mina, pero a su vez requiere de una mayor dedicación al diseño del método de explotación, ¿ya?, a planificar la vida de este yacimiento de una manera distinta, ¿ya? Porque nosotros no vamos a abrir de la misma manera una mina estable a una inestable, ¿ya? No vamos a tener un block caving, ¿no es cierto?, si tenemos panel caving o caserones más chicos, ¿no es cierto?, dependiendo del tamaño o dependiendo de las características que estemos pasando dentro de este mega yacimiento, ¿ya? Estos pórfidos, ¿no es cierto?, tenemos sectores primarios, la mena secundaria, la mena primaria. La mena primaria es mucho más dura, ¿ya? La mena secundaria, ¿no es cierto?, vamos a tener mucho mejor hundibilidad, ¿ya? El diseño del hundimiento va a ser muy distinto al diseño del hundimiento de la mena primaria. Seguramente en la mena secundaria va a bastar con generar el área de hundimiento, el nivel de hundimiento, generar el corte de la base, probablemente algún preacondicionamiento de los contornos o de los pilares, ¿ya?, o perdón, del techo, versus a lo que significa explotar la mena primaria, en que es muy distinta la hundibilidad, el planchoneo, es muy distinto el fracturamiento, y es necesario ingresar a preacondicionar, ya sea a través de tronadura, a través de niveles superiores de fracturamiento, o de un fracturamiento hidráulico, por ejemplo, que se ha desarrollado en distintas faenas. Ahí en lo personal me tocó presenciar fracturamiento hidráulico en El Salvador, ¿ya?, en que se perforan tiros de gran altura, ¿ya?, tiros de 120, de 150, 180 metros, ¿ya?, de largo, y que son inyectados con agua a alta presión, de, qué sé yo, del tipo 25 bares, una cosa así,
y que genera el fracturamiento del macizo rocoso, de tal manera que facilita el grado de hundibilidad de un block caving, ¿ya? También es practicable este preacondicionamiento justamente en el panel caving, porque en la medida que tengamos una mayor base abierta, el desequilibrio que generamos en el macizo rocoso es mayor, por lo tanto el hundimiento va a ser más fácil, entre comillas. Si nosotros no tenemos una precaución de asegurar el hundimiento de un block caving, podemos tener riesgos de pistoneo, riesgo de que se nos quede colgado el bloque y después haya un planchoneo, ¿no es cierto?, masivo, digamos, no programado, y que puede generar un pistonazo o presiones enormes, que por ejemplo lo que pasó en el año 76 en El Salvador, en la sección D del 2660, en que un caserón, que nos paseábamos por debajo del material colgado y no caía. De repente, ¿no es cierto?, se produjo el deslizamiento inesperado y el pistonazo, por ejemplo, generó el movimiento de un convoy, de un tren, con 15 carros, más de 200 metros. Camionetas que volaron, digamos, en el sector, en otra mina, ¿ya? En otra parte de El Salvador, en otra etapa de pistoneo, ¿ya? En que generalmente son bien poco predecibles esos pistoneos, se esperan, digamos, pero es difícil decir el minuto en que se va a producir, y cuando se producen, generan condiciones de riesgo altísimas. Como ven, la geomecánica es una condición que nosotros debemos manejar muy bien en el diseño de un yacimiento, en el diseño de un método de explotación, ¿ya? No podemos descuidar la geomecánica y por favor eso tómenlo muy en serio, porque lamentablemente el no manejo oportuno, adecuado de la geomecánica puede generar víctimas fatales, ¿ya? Cosa que a mí, lamentablemente, en mi vida profesional me ha tocado presenciar. Bueno, de esta manera, el estudio de los modelos constitutivos del macizo rocoso y el comportamiento del material quebrado sometido a diferentes condiciones de esfuerzo y temporalidad, junto con nuevas técnicas para optimizar la envolvente económica y la secuencia minera, son de vital importancia para incrementar el valor real del negocio minero, ¿ya? ¿No es cierto? El buen estudio del macizo rocoso, ¿ya? El buen fracturamiento del mineral, ¿ya? El no tener que tener tronadura secundaria o minimizar la tronadura secundaria, ¿ya? El poder controlar las condiciones de esfuerzo, ¿ya? Tanto en el tema de fortificación de galería, como en el diseño de pilares, en el diseño de puentes, ¿ya? El tiempo en que nosotros necesitamos tener activos estos elementos, ¿ya? Son necesarias una buena evaluación, un buen diseño para poder tener menores costos en tener que estar reparando, en tener que estar rediseñando, en tener que estar generando galerías de reemplazo cuando éstas se nos colapsan, ¿ya? Son en la medida en que nosotros estudiemos bien, ¿ya?, esta etapa del diseño, el éxito del proyecto o fracaso del proyecto va a depender de esto, ¿ya? Eso ténganlo por seguro, digamos, ¿ya? Bueno, dentro de lo que es la planificación minera, después del diseño, ¿no es cierto?, es el proceso de ingeniería de minas cuyo fin es transformar el recurso mineral en el mejor negocio productivo, ¿ya? Aquí no estamos hablando de tener una fuente laboral
sino que también es un negocio productivo, es un negocio que genera recursos al Estado, genera recursos, ¿no es cierto?, a la empresa, genera fuente laboral, ¿ya? Por lo tanto, la planificación es importantísima para que este recurso sea bien aprovechado y tenga un buen resultado económico, ¿ya? Es decir, dice, maximiza el aporte de cobre fino y reduce los costos de operación. En la medida en que nosotros tengamos un buen proyecto, ¿ya?, nosotros vamos a tener un mejor aprovechamiento del cobre contenido en el mineral, del oro, de la plata, del níquel, de lo que sea, ¿ya? ¿Ya? No se nos van a ir a los desmontes, no se nos van a ir a los relaves, no se nos van a ir a las escorias, ¿ya? Y los vamos a tener, esas libras de cobre, esas onzas de oro, generándonos ingresos en el mercado. Ahora, no se puede pensar en un plan minero sin un modelo de bloque, ¿ya? Sin un modelo que nos simplifique, ¿no es cierto?, el poder trabajar con este recurso de la naturaleza, ¿ya? Los sondajes y un modelo geológico, que ya hablamos, ¿no es cierto?, en la primera etapa, son el punto de partida de toda planificación minera, ¿ya? Nosotros empezamos a hablar en la primera lámina, ¿no es cierto?, de la búsqueda del yacimiento, y hablamos de sondaje, y hablamos de la entrega de un modelo geológico. Bueno, son fundamentales para el tema de la planificación minera, ¿ya? Dentro de este yacimiento también se puede pensar, digamos, este plan minero sin un modelo de bloque, ¿ya? Ahora, cuando el yacimiento aflora, está cerca de superficie, ¿ya?, o tiene poca sobrecarga, poco recubrimiento, ¿ya?, o la competencia del terreno no es estructuralmente adecuada para trabajo subterráneo, como ocurre, ¿no es cierto?, con materiales como la arena, como la grava, el método más adecuado para explotar un yacimiento con estas características es el rasgo abierto, ¿ya? Sin embargo, cuando el recurso ya no está tan en superficie, cuando el recurso tiene una sobrecarga que sobrepasa los 50, los 80, los 100 metros de profundidad, y el estéril que hay que remover, el pre-stripping que hay que hacer es muy alto, ¿ya? Ya empieza a condicionar la factibilidad de un rasgo abierto y empieza a competir ya con las ventajas económicas que ofrece una minería subterránea. En que la minería subterránea, ¿no es cierto?, va a ser más factible mientras más sobrecarga tenga este cuerpo, ¿ya? Las consideraciones que hay que tener para la explotación de este yacimiento pasa, ¿no es cierto?, por un modelo de bloque a utilizar. El modelo de bloque, ¿no es cierto?, en que incorporemos en él la calidad de los recursos minerales, ¿ya? Cada bloque, ¿no es cierto?, es una mini o es un elemento microscópico del macro del yacimiento, ¿ya? En que el gran yacimiento se lleva a una unidad básica, ¿ya? También tenemos que tener en consideración el modelo de costos que vamos a usar para poder tener la mejor estimación de los costos de largo plazo, ¿ya? Lo más difícil, o lo más ¿no es cierto?, pago en este caso, es las estimaciones de costo de largo plazo, porque son en base a muchas premisas que tienen que cumplirse. Sin embargo, cuando ya estamos, ¿no es cierto?, en el corto plazo, ya tenemos más claro las variables que nos están interviniendo. El modelo de costo es el modelo para el largo plazo, ¿no es cierto?, en que trabajamos con variables que son estimadas, que no son las variables que exactamente van a producir, y ojalá
quienes nos entreguen estas estimaciones de precio, de comportamiento del mercado, sean ojalá bastante más asertivos, digamos, ¿ya? El precio de largo plazo, a propósito de lo que estábamos hablando, también es un precio que está entregado por gente que hace pronósticos, ¿no es cierto?, con mucho conocimiento del comportamiento del mercado, y porque muchas veces el mercado también es un poco, ¿no es cierto?, manejado, ¿ya? Muchas veces el comportamiento del mercado a largo plazo son manejados por políticas económicas de los consumidores, llámese países, llámese la industria, ¿ya? Y que te van determinando el comportamiento del largo plazo. Bueno, los que analizan este precio tienen que tener en consideración este tipo de variables que se generan en el mercado internacional y que tienen que ver con lo que pasa en China, en Estados Unidos, en Alemania, en general en todo el mundo, y cuáles son sus proyecciones, sobre todo los países más grandes, los países de mayor consumidores, la India, en fin, China, que nos van un poco a determinar el nivel de consumo, ¿ya? Y que nos van a determinar cómo se nos van a comportar las reservas, ¿ya? Cómo se nos van a comportar las producciones de las minas. Junto con esto también, dentro de las variables que tenemos que tener en consideración, están los parámetros de diseño de los distintos métodos, ¿ya? El ángulo de talud, la recuperación metalúrgica, etc., ¿ya? Otro tema hoy día demasiado estricto son las restricciones medioambientales. Las restricciones medioambientales, desde que yo partí del año 76 trabajando en minería a lo que es hoy día, han cambiado una enormidad. Me ha tocado participar ¿no es cierto?, en proyectos en que hay que presentar los estudios de impacto ambiental y participar con la comunidad, participar con las autoridades ambientales, participar con todas las autoridades, ¿no es cierto?, que tienen que ver en el área en que se va a desarrollar el proyecto, y la verdad es que las exigencias son altísimas, ¿ya? Las restricciones ambientales te van generando una cantidad enorme de desarrollo de actividades en el área. Por ejemplo, cuando tú quieres depositar un relave, quieres depositar un botadero, ¿ya? El estudio del sector donde se va a depositar necesita preocuparse de la flora y la fauna de una manera extraordinaria. Me tocó participar, ¿no es cierto?, en la búsqueda de los bichitos, de los animalitos, de los escarabajos, de las culebras, de las arañas, y llevarlas a sitios similares, ¿ya? Trasladarlas, enormes cantidades de bichos, ¿ya?, a sectores cercanos que presenten características más o menos similares. Sacar la flora existente, ¿ya?, los chaguales, en fin, un montón de vegetación existente en la zona, y reforestar en otras áreas, ¿ya?, no tan solo planta por planta, 10, 15, 50 plantas, dependiendo el grado digamos, de exterminio que tenga esa planta, ¿ya? El chagual, por ejemplo, es una planta que está en extinción, ¿ya? Y nosotros en la zona de Cabildo tuvimos que plantar 20 chaguales por unidad que nosotros encontramos, ¿ya?, en otro sector, ¿ya? Trasladar los bichitos, las culebras, nos encontramos con cosas muy extrañas, con animalitos muy extraños. Bueno, de todo esto, ¿no es cierto?, se preocupa la autoridad ambiental, y en que el dueño del yacimiento tiene que generar las condiciones tales que no generen, ¿no es cierto?, un deterioro en el medio ambiente, por lo menos tenga una compensación en otra área, ¿ya? Justo con esto, en las etapas de construcción, cuidar las aguas
¿no es cierto?, ácidas que se generan producto de la lluvia en los desmontes, cuando tenemos, ¿no es cierto?, piritas presentes, ¿ya? En los relaves, que no haya infiltración de relaves y que la contención, los muros de los relaves sean lo suficientemente estables, no tan solo a las presiones que ejerce el agua, sino que a los movimientos sísmicos de gran envergadura, ¿ya? Hoy día existen nuevas técnicas en la depositación de relaves, que son los relaves pesados, ¿ya?, en que cambia la proporción de agua sólido del relave del orden del, no sé, pues 65, 60, 70% de agua versus 25 a 30% de sólido. A lo contrario, ¿ya?, en que más o menos el 82, el 85% es sólido y el saldo es agua. ¿Ya? El cambio es enorme. La estabilidad que se genera en los depósitos en pasta es enorme, ¿ya? Pero el costo que significa impulsar esta pasta de dientes que se transforma en relave a grandes distancias, el costo es altísimo. Una sola bomba que impulse estas pastas son bombas de sobre $1 millón cada una, ¿ya? Uno de los primeros, quizás el primer depósito de relaves en pasta que se construyó en el país, es el depósito de relaves en pasta de las cenizas en Cabildo, en que también me tocó la suerte de participar y por eso lo menciono, ¿ya? Bueno, todas estas restricciones económicas te elevan también los costos, ¿ya?, del proyecto. Por ejemplo, un relave normal que tenía un costo, voy a hablar en cifras referenciales nada más, de 2, el relave en pasta, el costo es 10. O sea, se te eleva 5 a 6 veces el costo del manejo de los relaves, ¿ya? Y obviamente que el manejo de las restricciones ambientales te genera un cambio en el diseño, te genera un cambio en el modelo de costos, ¿no es cierto?, te genera un cambio en la distribución de las inversiones, ¿ya? Como ven, variables importantísimas para tener en cuenta en el diseño de un método de explotación, en el diseño de un proyecto minero, de la planificación del proyecto minero, ¿ya? Seguimos hablando del tema, ¿ya? Y bueno, hablamos del modelo de bloque. Tener un gran yacimiento, tener un yacimiento, un pórfido, ¿no es cierto?, que son de varios miles de millones de toneladas, ¿ya? Tratar cada unidad de explotación es una complejidad. Bueno, el modelo de bloque consiste en una matriz tridimensional de bloque de dimensiones definidas por su largo, ancho y alto, que generalmente en el caso del rasgo abierto está determinado por la altura de los bancos. Dicha altura, ¿no es cierto?, de los bancos va a estar definida principalmente en función de las características del yacimiento y de la elección del método de perforación y carguillo y transporte, ¿ya? Si es un yacimiento mantiforme, vamos a tener que tener en cuenta la potencia de los estratos, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta el tipo de equipo, la altura de banco que es capaz de alcanzar y barrer una pala, ¿no es cierto?, o las dimensiones para esa pala del tipo de camión. Ahora, estos bloques, dependiendo, ¿no es cierto?, de la ubicación del bloque, va a ser un bloque de solamente mineral o un bloque que está compuesto por mineral y estéril, o incluso un bloque que está compuesto por mineral, por estéril o por aire, ¿ya? Que para poder modelar el yacimiento deben ser considerados. Naturalmente, ya los bloques solamente de aire van a ser de un tonelaje cero, de una ley cero, todo cero,
¿ya? Sin embargo, un bloque de estéril, ¿ya? Va a ser de ley cero, pero de un tonelaje, va a tener un peso, digamos, no tan solo un volumen, sino que un peso, ¿ya? Y así, con toda esta información, ¿no es cierto?, se define construir un modelo de bloque de un yacimiento hipotético de óxido o sulfuros masivos, utilizando un software, ¿ya? Ustedes están viendo en la figura el macizo rocoso, ¿no es cierto?, subdividido en miles de bloques, ¿ya?, de dimensiones probablemente de 5 por 5 por 5 metros, de 10 por 10 por 10 metros, que va a ser dependiente, ¿no es cierto?, de las características, ¿ya?, de los equipos, del yacimiento, o si es subterráneo, ¿no es cierto?, va a ser dependiente de las unidades de explotación, de los caserones, de los bloques, ¿ya? Bueno, estos bloques, ¿no es cierto?, están basados en la interpretación geológica, en la viabilidad, la planificación estratégica para poder recuperarlo, las programaciones del proceso a largo plazo y corto plazo de las alternativas de producción y la capacidad requerida de la mina, ¿ya?, la capacidad de producción que tenga la mina, ¿ya?, el plan de extracción que la mina se fije, ¿ya?, y que nos arroja este esquema, ¿no es cierto?, en que si ustedes lo visualizan, para sacar cada unidad, para sacar cada bloquecito de eso, ¿ya?, de mineral, contempla sacar también bloques asociados de estéril, bloques asociados con estéril y mineral, ¿ya?, y que nos van a determinar finalmente una relación lastre-mineral, ¿ya? El manejo de esta infinidad de información es imposible hoy día de llevar la mano. Hace 40 años atrás, cuando partí yo en la etapa de ingeniería, ¿no es cierto?, todo este manejo de información se hacía manual, ¿ya?, en que recién se estaban incorporando las calculadoras, ¿ya? Sin embargo, para analizar una alternativa, para analizar una opción de extracción de un bloque mineralizado, nos demorábamos más o menos 20 días en generar un rajo, en generar las rampas, en generar los bancos, en fin. Hoy día, gracias al apoyo de los software de evaluación y proyectos, ¿ya?, nosotros podemos tener en media mañana, analizar 20 opciones, rápidamente elegir 2 o 3 que nos parezcan mejor y poder trabajarlas rápidamente. El manejo informático que hoy día se hace de la información permite también un manejo, pero muy sólido, muy eficiente de toda la información que nosotros tenemos en un yacimiento. Bueno, dentro de estas definiciones también están las definiciones de las unidades básicas mineras, ¿ya? Las unidades básicas mineras es función del nivel de selectividad aplicar en la explotación del yacimiento. Este también dependerá del modo de explotación a utilizar, si es subterráneo, si es recubierto. A mayor tamaño de la unidad básica minera, generalmente el costo de producción disminuye, es más productivo, pero el nivel de flexibilidad y la selectividad disminuyen también. En una unidad básica minera chica, nosotros podemos tener un mucho mejor control de la dilución. Sin embargo, en una unidad básica minera de mayor tamaño, la dilución va a ser más importante, más gravitante, ¿ya? En la minería a cielo abierto, esta unidad básica minera se reflejará en los tamaños de las fases, ¿ya? Esta unidad básica minera son las fases de un yacimiento de rasgo abierto. En la minería subterránea, esta unidad básica minera hablará del tamaño del caserón, hablará del tamaño del panel, hablará del número de frentes, ¿ya?,
en el caso, ¿no es cierto?, de la explotación de beta. Bueno, siguiendo con eso, ¿no es cierto?, vemos cómo esta unidad básica minera se nos presenta en la mina subterránea, ¿ya? Cómo estas unidades básicas mineras nos van a permitir una mayor selectividad, ¿ya? Vamos a tener bloques ubicados en sectores de mayor concentración, en bloques de menor concentración, en zonas de óxido, en zonas mixtas, en zonas de sulfuro, dependiendo del tipo de yacimiento, ¿ya? O vamos a tener, ¿no es cierto?, en caso de una unidad básica mayor, menores costos, pero menos flexibilidad, ¿ya? Nosotros, dentro de esta flexibilidad, tanto en el rasgo como en la subterránea, habla principalmente, ¿no es cierto?, de la dilución, ¿ya? La dilución es un material estéril que estamos incorporando al volumen a explotar, pero también estamos incorporando un descenso en la ley media que nosotros estamos incorporando al proceso, por lo tanto, un menor ingreso, ¿no es cierto?, final, una mayor utilización de planta en el proceso extractivo, en las plantas de flotación, ¿ya? En las plantas, ¿no es cierto?, en la lixidación en pila, en fin, ¿ya? Es re importante, muy importante esta unidad básica, ¿ya? En cada uno de los métodos. Esta unidad básica tiene que tener en consideración, pero absolutamente, el tema de la geomecánica, ¿no es cierto? Porque esta unidad básica, si nosotros la queremos hacer más grande, no puede ser más grande si no considera las condiciones geomecánicas, porque si no, ¿no es cierto?, el radio hidráulico es sobrepasado y la estabilidad de los techos, la estabilidad de las cajas, ya se ve comprometida. A nosotros se nos puede venir abajo un caserón, producto de no considerar condiciones geomecánicas. Yo les voy a relatar, ¿no es cierto?, lo que nos pasó con una unidad en que no tuvimos en consideración o subevaluamos una falla existente en una zona que cruzaba más o menos por el techo de un caserón, ¿ya? En la mina Sausa en Cabildo. Era un caserón de 850.000 toneladas. Ya teníamos prácticamente explotada más o menos 810.000 toneladas, ¿ya? Cuando una mañana, ¿no es cierto?, nos apareció un material distinto en el mineral que teníamos en las estocadas de Carguío, ¿ya? Y era material que estaba cayendo, que estaba goteando, ¿ya?, como se llama en la jerga minera, cuando están cayendo partículas de material de más o menos 90 metros de altura, ¿ya? Rápidamente el jefe turno, que se dio cuenta de esta contaminación, ¿ya?, dio aviso, ¿ya? Y empezamos rápidamente a revisar las características y las condiciones geológicas y geomecánicas que nosotros habíamos ido recuperando durante la explotación del yacimiento, y nos dimos cuenta que era una pequeña falla que se estaba activando ya en el techo, que no la habíamos, digamos, evaluado suficientemente bien, considerado adecuadamente, ¿ya? Y nos tuvimos que ver en la obligación de actuar rápidamente, ¿ya? Y nos demoramos más o menos del orden de 24 horas en tapar todas las estocadas de Carguío y todos los accesos en los niveles, ¿ya?, a este caserón, y empezamos a hacer seguimiento
de la estabilidad de las cajas a través de perforaciones desde las galerías adyacentes, ¿ya? Y en un lapso más o menos de 36 horas, más o menos, ¿ya? Eran como las 2 de la mañana cuando empieza a sentirse una suerte de temblor, de sismo, y por las perforaciones que le estábamos haciendo seguimiento, ¿ya? A la estabilidad de las cajas, empezó a salir chorros de aire extraordinarios, ¿ya? Que nos afectaron los oídos. Afortunadamente, con las protecciones auditivas no tuvimos problema, ¿ya? Pero se produjo el colapso del techo de un caserón de 90 metros de altura, más o menos del orden de, era del orden de los 50 metros de ancho y 100 metros de largo, ¿ya? Y se nos deslizó más o menos 2,5 millones de toneladas de estéril de los niveles que comunicaban superficie, y en la mañana siguiente, el segundo día, nos encontramos con un tremendo cráter en superficie. Eso por no haber tomado en cuenta, ¿no es cierto?, en el tamaño de la unidad básica, las condiciones geomecánicas, ¿ya? Estas son experiencias propias, digamos, experiencias de vida, cuando uno no evalúa bien estas condiciones. Les hablé, ¿no es cierto?, del yacimiento, perdón, del Salvador, en una unidad, en el nivel 2660 del Salvador, en que en un sublevel caving nos pasó algo parecido a lo que nos pasó en Cabildo, una mina de la pequeña minería versus una mina de la gran minería, ¿ya? O sea, estas subestimaciones, caballeros, suceden. Suceden cuando hay una información incompleta en alguna de estas etapas, ¿ya? Cuando hay una información incompleta, ¿no es cierto?, en la evaluación de las condiciones geomecánicas del yacimiento. Cuando en el diseño hay alguna característica geomecánica que no fue bien evaluada, ¿ya? Y que nos lleva finalmente a un colapso que, claro, en el caso de Cabildo nos permitió tomar las medidas de resguardo oportunamente. En el caso de Salvador, nosotros tuvimos gente accidentada, ¿ya? Gente que voló por los aires, cosa que también pasó por ahí por el año 78 aquí en la Andina, ¿ya? Son estos pistoneos, producto de estos colapsos, producto de información insuficiente o información que no fue evaluada adecuadamente en las etapas de diseño, en las etapas de planificación. Por eso que le hemos dado mucha vuelta en esta unidad número 1 a todas estas variables que intervienen en el diseño, a todas estas variables que intervienen en la planificación, ¿ya? Pero que si no son consideradas, nos van a generar, ¿no es cierto?, un problema, ¿ya? Hablamos de problemas de estabilidad, pero también podremos tener malas, ¿no es cierto?, decisiones, por ejemplo, en la toma de decisión en la compra de un equipo, ¿ya? Nosotros podemos, dentro de toda la etapa de diseño, está la selección de los equipos a utilizar, ¿ya? Muchas veces el mercado te ofrece equipos que te cumplen ciertas condiciones, ¿ya? Pero hay equipos que te la cumplen, perdón, por la cota baja, o hay equipos que te lo cumplen por la cota alta, ¿ya? Me refiero con esto hagamos un parangón con lo que es la compra de un auto. Si nosotros tenemos un auto chico, un auto, no sé, pues de 1200 centímetros cúbicos, un modelo chiquitito como hay un Maruti, ¿no es cierto?, o antiguamente una Citroneta, que a lo mejor son capaces de andar a 120 kilómetros por hora
son capaces, ¿no es cierto?, de alcanzar esas velocidades. Sin embargo, son las velocidades máximas que pueden alcanzar. Si lo comparamos con un modelo mayor, de mayor potencia, ¿no es cierto?, vamos a tener autos que alcanzan los 260 kilómetros por hora, que andar a 120 no es ningún problema. Si nosotros andamos permanentemente con una citroneta o con un Maluti a 120, seguramente el auto nos va a durar muy poco. Si andamos con un auto potente a 120 kilómetros, no le va a afectar. Bueno, eso nos pasó a nosotros con la selección de un equipo de perforación radial, ¿ya?, en que el mercado empezó a ofrecernos alternativas, ¿ya? Dentro de esta compra de alternativas, un proveedor nos ofrecía un tremendo equipo, claro, que tenía un poco de uso, pero estaba reacondicionado, y que podía perforar fácilmente 20 metros de altura, ¿ya?, pero también podía alcanzar hasta 40 metros de altura, ¿ya? Y otro proveedor nos ofreció un equipo que también alcanzaba a perforar los 20 metros de altura, pero su altura media para la cual estaba diseñado era del orden de los 12 a 15 metros. Obviamente que las condiciones económicas que nos ofrecían por este equipo, que también llegaba hasta los 20 metros de altura, ¿ya?, era un precio mucho más barato y, digamos, nuevo, versus el otro equipo que estaba recondicionado, que costaba más o menos lo mismo, ¿ya?, pero que alcanzaba hasta 40 metros de altura. Tomamos la mala decisión, ¿no es cierto?, o que él estaba encargado de la parte de evaluación, de adquisición de los equipos, y compramos este equipo que alcanzaba a llegar a los 20 metros. Sin embargo, al cabo de los 3, 4 meses que estábamos operando, nos vimos en la necesidad, antes que perdiera las garantías, de cambiar el equipo, porque el equipo, si bien es cierto, alcanzaba a perforar 20 metros, su diseño estaba hecho para una altura media menor. Como ven, si no se estudian todas las variables en un diseño, la decisión puede ser equivocada, ¿ya? Es importantísimo tomar todas las variables, ¿ya? Estudiar todas las variables cuando tomemos la decisión. Y en la medida en que el desarrollo del proyecto se va realizando, va surgiendo nuevos conocimientos del yacimiento que probablemente nos lleven a generar modificaciones, a generar, ¿no es cierto?, cambios en un método, ¿ya?, incluso hasta cambiar el método de explotación. Hoy día tenemos un yacimiento básico, un yacimiento que es símbolo en el país, que es el Chuqui. Bueno, el Chuqui subterráneo llegó a una etapa, perdón, el Chuqui Rajobierto llegó a una etapa en que ya es necesario cambiar el diseño a un yacimiento subterráneo. Hoy día, como les decía, está prácticamente a 4 o 5 años de concretarse la construcción de este nuevo diseño subterráneo, pero para una vida útil del orden de los 70 años de vida que se prolongaría el Chuqui subterráneo, ¿ya? Como ven, el método de explotación, ¿no es cierto?, define las estrategias para extraer y maximizar la extracción del metal del macizo rocoso. En el caso de la minería subterránea, existen numerosas restricciones geotécnicas, geomecánicas que ya hemos estado mencionando, ¿ya? Y es así como llegamos, ¿no es cierto?, que con todo lo que hemos hablado, generalmente aplicado a los yacimientos de baja ley, el rasgo abierto es la opción más adecuada. Es moderadamente selectivo, ya que posee, ¿no es cierto?, la facilidad de poder tener menos sobrecarga, ¿ya?, de poder seleccionar mejor el estéril, ¿ya? Los desafíos en el diseño del rasgo abierto están principalmente en el manejo de la razón estéril mineral y su evolución en el tiempo, la ubicación de las rampas de acceso y producción,
el diseño de las flotas de equipo, la estabilidad de las paredes del rajo, ¿ya? En el caso de la subterránea, ¿no es cierto?, pasa todo lo que hemos hablado, los ritmos de producción son distintos, pero es un método mucho más selectivo, ¿ya?, que el de cielo abierto, ¿ya?, pero tiene las consideraciones que hablábamos recién, de la geometría de la mina, si es manto, si es un porfio, de la estabilidad y el soporte en base a las condiciones geomecánicas, de la ubicación de los accesos, si es por pique, si es por rampa, ya de la logística para el transporte y el movimiento del mineral subterráneo, ¿ya? Todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no es cierto?, se nos refleja ya cuando seleccionamos el método a elegir. Bueno, y dentro de los parámetros, ¿no?, que hay que tener en cuenta dentro del diseño minero, ¿no es cierto?, ya las hemos mencionado todas: está la geología, está la geometría, están las características de macizo rocoso, las estructuras de debilidad, la geomecánica, la continuidad de los yacimientos, ¿ya?, la estabilidad, la hundibilidad, ¿ya?, la distribución de la ley dentro del macizo, la dilución planeada y no planeada que tenemos que considerar, restricciones externas e internas y los ritmos que nosotros queremos tener. Dentro del tema de la continuidad, hay algunos ejemplos bien claros de cómo las fallas, ¿no es cierto?, geológicas, fallas regionales, nos pueden generar una desaparición, entre comillas, del mineral. En la mina Sauce de Cabildo, una falla regional que tenemos ahí desplaza 180 metros de yacimiento y, claro, afortunadamente se detectó. Sin embargo, en la mina vieja de Potrerillo, ¿ya?, después de 50 años o más de 50 años, se detectó qué pasó con el yacimiento de la mina vieja. Y el yacimiento de la mina vieja tiene una continuidad en profundidad que no había sido detectada, sino es hasta el año más o menos 2012, ¿ya?, es que el yacimiento continúa en profundidad. Y ese yacimiento todavía está en etapa de estudio para ser explotado, ¿ya? Bueno, los factores que inciden para la elección del método de explotación, ¿no es cierto?, se basa principalmente en decisiones económicas, en decisiones de beneficio, de inversión, flujo de caja. Y estas decisiones están relacionadas con múltiples factores que los hemos venido mencionando hasta ahora, que es la ubicación, la forma, el tamaño, la topografía de superficie, la profundidad del cuerpo mineral, el tipo de mineral, la complejidad y calidad de la mineralización, distribución de la calidad de la mineralización, características del macizo rocoso, ¿ya?, calidad de la información de las reservas, las inversiones asociadas, y además, ¿no es cierto?, las políticas que tenga la empresa respecto a dicha inversión, ¿ya? Todo esto lo fuimos conversando durante el desarrollo de la clase, ¿no es cierto?, ¿ya?, pero que se resumen en estas dos últimas láminas todas las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, y así es como llegamos, ¿no es cierto?, a determinar una envolvente económica, ya, a determinar cómo se nos comporta la dilución en la envolvente económica, pues temas que vamos a ver en la unidad siguiente, ¿ya? El diseño principalmente tiene como función maximizar la recuperación del mineral potencialmente económico y minimizar la minería de material estéril, ¿ya? Espero haber tenido claridad en la exposición, ojalá se haya entendido bien cada una, la intervención de cada una de las variables que vimos en las dos últimas láminas anteriores, ¿ya?, de cómo, ¿no es cierto?, el no considerar algunas de estas variables nos llevan a ejemplos de decisiones que nos fallan después, de colapsos en los métodos de explotación, ¿ya? Las minas grandes también han tenido colapsos. Chuquicamata, el año 77 más o menos, tuvo un gran deslizamiento al no haber considerado bien una tremenda falla que había en el sector.
Caballeros, tienen ustedes mi correo en la lámina inicial por cualquier consulta que yo les pueda, ¿no es cierto?, aclarar a futuro. Ya se nos cumplió el tiempo de esta unidad, ya espero que en la próxima tengamos los problemas de comunicación que tuvimos al comienzo, ¿ya? Falla en la preparación, ¿no es cierto?, como ven, del inicio de esta unidad. Caballeros, ha sido mucho gusto poder entregar esta primera parte. Espero, como les digo, que haya quedado relativamente claro, ¿ya? Es tan complejo el tema que aunque tengamos ya 40 años de circo, van a seguir surgiendo dudas. No teman en preguntar, que siempre va a haber algo que preguntar y alguien que les va a poder responder. En este caso, en lo que yo les pueda, estoy a su disposición. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, está claro. Profe, con respecto al tema de las evaluaciones y a los foros, bueno, en el módulo anterior tuvimos algunas dificultades con el profesor, tuvimos varias inconsistencias, digamos, de acuerdo a lo que se planteó en las clases y versus a lo que finalmente se revisaba. Entonces, ¿cuál va a ser su metodología, su forma de evaluar? ¿Cómo lo va a abordar? Mira, yo voy a revisar ahora, porque ya tengo, ¿no es cierto?, alguna respuesta a ustedes. Yo me voy a ingresar ahora y poder darle respuesta y sobre todo poder reforzar en donde hay, ¿no es cierto?, alguna respuesta equivocada, ¿ya? Así es que yo me pongo ahora en la tarde a revisar este tema para poder responderle a cada uno de ustedes y poder reforzar donde no hubo una buena respuesta, ¿ya? Y como les digo, mándenme correo con alguna consulta específica y que yo se las voy a tratar de responder a la vez. Perfecto. Ya, profe, gracias. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? A mí me toca preparar la tercera unidad ahora, la segunda ya está lista. Vale, gracias. Gracias, Que esté bien. profe. Profe, gracias. Chao, chao.